Buenas tardes. Pido a Dios que esté con nosotros y nos guíe, nos dirija en el tema que vamos a tratar a continuación. A través de los estudios que estamos teniendo, hemos mencionado más de una vez acerca de algunas características de Dios. Hemos mencionado también en algunos momentos algunas características de la ley de Dios. Y hemos dicho que la ley de Dios está con Él desde la eternidad, porque la ley no es otra cosa que el reflejo del carácter de Dios. Lo que vamos a compartir con ustedes en este momento es algunos textos bíblicos que dicen que la ley de Dios tiene características semejantes o similares a Dios. Por ejemplo, se puede decir que Dios es un Dios santo, que Dios es justo, que Dios es perfecto, que es fiel, Dios es puro, Él es recto, es verdad. Y ahora yo les voy a dar algunos textos repitiendo esto que dicen que la ley de Dios tiene estas características. No vamos a leer los textos aquí para eh, poderme concentrar directamente en lo que les estoy hablando, pero les vamos a decir el texto a que nos estamos refiriendo, dónde está. Aclaro que no significa esto que los textos que les vaya a dar son los únicos que la Biblia menciona. Hay más textos, muchos más textos, que hablan acerca de estas características, pero yo solamente les estoy dando esto. Lo que quiero es que podamos entender que Dios, de acuerdo con su característica, con su ser, con Dios, que es lo más grande que existe, es el creador de todo, nosotros podemos saber de Él las cosas que en su palabra nos hablan de Él. Pero la ley de Dios, que es un reflejo del carácter de Dios, podemos saber también de ella por los textos que la Biblia menciona. No estamos analizando aquí lo que otra persona haya dicho, lo que otra iglesia haya dicho. Estamos solamente utilizando la Biblia. Desde luego, ya dijimos desde un principio que es nuestro GPS, es el que nos estamos guiando, es solamente por lo que la Biblia está diciendo. Así que vamos a comenzar con la primera característica de la ley de Dios. Usted puede leer en Romanos capítulo 7 y versículo 12 y va a encontrar que allí dice que la ley de Dios es santa. Dice otros atributos más, pero me estoy refiriendo aquí ahora solamente a esto, que la ley de Dios es santa. Los otros atributos usted los va a encontrar cuando lo lea allí. También en el Salmo 119, versículo 144 y versículo 172 dice que la ley de Dios es justa. Así que tenemos santo, tenemos justos como característica de la ley de Dios. El Salmo 19 nos dice que la ley de Dios es perfecta. Salmo 19 y versículo 7.
Así que hasta aquí tenemos que es santa, justa, perfecta. También en el Salmo 19:7 vamos a ver que la Biblia también dice allí que Dios o la ley de Dios es fiel. Son características que Dios tiene y vemos que la Biblia dice que esas mismas características las tiene la ley de Dios. Salmo 19:8 dice allí que la ley de Dios es recta, o sea, sus preceptos son rectos. Y dice también que son puros. En el mismo texto usted lo va a encontrar que es recto los mandamientos de Dios, que es puro el mandamiento de Dios. En el mismo Salmo 19, el versículo 9 dice que la ley de Dios es eterna. Me detengo aquí en esta declaración de eterno. ¿Qué significa una cosa que sea eterna? ¿O qué cosa es eterno? Para que una cosa sea eterna, ¿cuánto tiene que durar en el futuro? Tiene que durar para siempre en el futuro porque es eterno. Pero eso no lo podemos comprobar. Estamos aquí. Pero la ley de Dios es eterna, va a durar siempre. Si una cosa es eterna, en este momento en que nosotros estamos, ¿está presente? Pues claro que sí, porque es eterna, está presente. Y en el pasado estaba la ley de Dios, pues también claro que sí, porque es eterna. ¿Cuándo comienza la eternidad? Ya estamos hablando de algo que es más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque el futuro sabemos que el futuro es futuro, presente es presente, pero hacia el pasado, ¿cuándo comienza la eternidad? ¿Desde cuándo existe la eternidad? Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, la tierra y el cielo quiere decir el universo, todos los astros del universo, nuestro planeta, ¿son eternos? No son eternos, porque tienen un principio. Todo lo que tiene un principio no es eterno. Pero una cosa eterna no tiene principio. Por ejemplo, la evolución dice que la materia es eterna, que se transforma, pero que la materia es eterna. Bueno, dice eso la evolución, pero ¿dónde lo puede apoyar? Pero Dios es un Dios eterno. Y ese Dios eterno es el que nos creó, el que creó el universo y nos hizo a nosotros. Y ha puesto en nosotros el sentido de la adoración y de la eternidad. El ser humano es alguien que cree, esto lo hemos visto ya, alguien que cree en algo. Y si una persona no sabe a quién creer, pues a través de la historia de la humanidad se ha visto. Adoran a la piedra, al palo, a los astros, pero adoran. Pero también el ser humano tiene dentro de él el pensamiento de la vida, de vivir. No puede decir que sea eterna porque tiene un principio, pero de vivir siempre. En este sentido, diríamos tener la vida eterna. Y nosotros hablamos mucho en las cosas de Dios y en la Biblia que Cristo ha venido, que Dios ha venido para que tengamos vida eterna, pero vida eterna a partir de el momento en que Dios nos da esa eternidad. Pero una cosa eterna, solamente la Biblia dice que Dios es eterno. Y también Dios dice que la ley es eterna. Y hay otra cosa que también la Biblia dice que es eterno,
Yo se los he mencionado en nuestros temas, pero no se los menciono aquí ahora porque después le dedicamos un capítulo a esto. Así que encontramos tres cosas que son eternas. Dios, que es eterno. La ley de Dios, que es el reflejo del carácter de Dios, es eterno. Y la otra cosa eterna que nosotros vamos a analizar. Bueno, les voy a decir desde aquí, después lo ahondaremos. El amor de Dios es eterno, pero junto con el amor de Dios hay otro elemento que debemos estudiar y nosotros lo analizaremos. Salmo 119, 8, repito, dice allí que es perfecto, que es puro, que es eterno, ya lo hemos dicho anteriormente. En el Salmo 119 y versículo 142, allí dice que la ley es verdad, que la ley de Dios es verdad. En Romanos capítulo 7 y versículo 12 dice que la ley de Dios es santa. Estamos repitiendo esta declaración que la ley de Dios es santa. Y también dice en Romanos 7:12 o 7:16 que la ley de Dios es buena. Así que tenemos todos estos atributos que tienen que ver con Dios, que son iguales a Dios. Para algunas personas que leen la Biblia y ven cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley de Dios, le da los 10 mandamientos, la ley de Dios, dicen que la ley de Dios comenzó en el Sinaí, que la ley de Dios comenzó cuando Dios se la revela al pueblo israelita. Y para algunos el sábado comenzó también allí, y por eso dicen que el sábado es para los judíos. Pero ya hemos visto en nuestro primer análisis del sábado, y vamos a ver en el que vamos a tener después, que la ley, el sábado, que forma parte de la ley de Dios, no comenzó en el Sinaí, que comenzó el sábado como tal, como sábado, desde la creación, pero que la ley de Dios es eterna. Este es un elemento que estoy señalando ahora del sábado que comienza en la creación, de la ley de Dios que es eterna, porque a esto le vamos a dedicar un estudio completo. La ley de Dios como una cosa eterna que forma parte del carácter de Dios debe formar parte también de las características de los seres humanos que sean pueblo de Dios y que van a estar con Dios por la eternidad. Porque el ser humano es transformado por Dios, no por su ley, sino transformado por Dios para alcanzar las características que Dios tiene. No que va a ser Dios, no que el ser humano vaya a ser Dios, sino que va a tener características que Dios le da al ser humano y se la dio en la creación al ser humano. El ser humano en la creación tenía características similares, pero tenía la facultad de elección y el ser humano eligió no seguir con esas características y se dio a la tentación y se hizo un ser humano pecador. Pero dentro de los pecadores están los seres humanos que aceptamos a Dios, que dejamos que Dios obre en nosotros y nos va a transformar en seres humanos con características semejantes a lo que Dios quiere y estaremos así con Él también por la eternidad. No significa tampoco que la ley de Dios fue algo que Dios probó con el pueblo de Israel para que
a través del cumplimiento de la ley la persona pudiera salvarse. No es facultad de la ley de Dios salvar a nadie. La facultad de la ley de Dios es decirnos qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Es esa la facultad de la ley de Dios. Cuando, digamos, un mandamiento se viola, es pecado. La Biblia lo dice. La violación de la palabra de Dios es pecado. Separarnos de Dios es pecado. Pero después que el pecado está, la ley no tiene facultad, no puede salvar a nadie. Por lo tanto, nunca en la historia de la humanidad ningún ser humano se ha salvado a sí mismo por guardar la palabra de Dios, por seguir a Dios, porque todos hemos sido pecadores y hemos pecado. La ley de Dios señala el pecado, pero no salva, no es ese el papel. El papel de la ley entonces es llevarnos a quien nos puede salvar. Y el que nos puede salvar es Dios, es Cristo que es nuestro Salvador. La ley de Dios lo que hace es llevarnos a Cristo y entonces Cristo, a través de su gracia, a través del plan de la redención, Él es el que nos salva. Y esa es otra característica de Dios que le estuve diciendo al principio, se la digo ahora y se la voy a repetir cuando hablemos de esto nada más. Esa característica de Dios que es la gracia, la misericordia de Dios que se manifiesta en el plan de la redención. La ley de Dios mantiene las características de Dios, no fue dada por un tiempo porque es eterna, no fue dada por el pueblo de Israel para probar si se podía salvar así, porque el pueblo de Israel se salvaba a través del Mesías, que iba a venir, que es Cristo, a través del sacrificio de Cristo cuando muere por el ser humano. Es la única forma que existe, es la misma forma de hoy. El pacto de Dios con sus hijos es que nosotros seamos de Dios, obedezcamos a Dios, sigamos a Dios, pero Dios por su gracia, por su misericordia, por su obra, es el que nos salva. Llegamos hasta aquí en este tema acerca de la ley de Dios y las características que tienen la ley semejantes a la de Dios. El próximo tema que vamos a tener también va a tratar un poquito acerca de la ley, pero vamos a dedicarle más tiempo al cuarto mandamiento de la ley, o sea, al sábado. Deseo que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo tema.